Hola a todos, en este video veremos si vale la pena emprender, montar un negocio, si de verdad funcionan o si por el contrario son inversiones en las que se pierde dinero. Abordaremos el tema desde las cifras, desde mi experiencia con algunos negocios y desde las opiniones de otros emprendedores. El tema de los emprendimientos o negocios está, en mi opinión, y sé que es una opinión un poquito polémica, pero realmente es lo que pienso, está demasiado sobrevalorado. Porque si bien uno escucha opiniones, declaraciones de distintos expertos en finanzas, en economía, de entidades financieras, de otros emprendedores, diciendo que emprender es lo mejor, que así se promueve el desarrollo económico en el país, que así se crea empresa en Colombia, y claramente tienen razón, pero por mi experiencia, por lo que uno ve en la calle todos los días, en la cotidianidad, pero además por las cifras, uno ve que la realidad es bastante diferente. Y es que según el último informe presentado por Confecámaras, de las 296.896 unidades productivas, y en unidades productivas entran las tiendas, carnicerías, panaderías de barrio, microempresas, empresas medianas, empresas grandes. De todas esas unidades productivas creadas en 2017, solamente 98.696 continuaron a finales de 2022. Y eso básicamente significa que la tasa de supervivencia de las empresas en Colombia a 5 años es de solamente el 33.5%. O en otras palabras, que después de 5 años, solamente el 33.5% de las empresas en Colombia sobreviven o siguen funcionando. Y cuando uno analiza las cifras con detalle es peor, porque cuando uno revisa el informe de Confecámaras y revisa la duración de las empresas según su tamaño, se observa fácilmente que las empresas o los negocios más pequeños son también los que primero se quiebran. Porque cuando uno entonces revisa las cifras se encuentra que la tasa de supervivencia de los negocios pequeños, o sea, negocios de barrios como panaderías, carnicerías, en fin, todo este tipo de negocios, y las microempresas, la tasa de supervivencia es de solamente el 33.4%. Pero cuando saltamos a empresas pequeñas, esa tasa sube a aproximadamente el 60%. Cuando miramos entonces las empresas medianas, esa tasa de supervivencia sube ya al 73%. Y cuando miramos las empresas grandes, esa tasa de supervivencia a 5 años está en alrededor de 85%. Y estos porcentajes le permiten a uno entonces fácilmente concluir que entre más organizada, entre mayor capital, entre mayores recursos en todos los sentidos tenga un negocio o una empresa al inicio para comenzar a funcionar, pues muchas más probabilidades va a tener de sobrevivir después de 5 años. Y todo eso está muy bien. Lo que pasa es que en Colombia tenemos una particularidad, bueno, que no es solamente de Colombia, realmente es una situación que se da pues en muchísimos otros países, donde tenemos una mezcla de situaciones y de problemáticas que vuelven todo muchísimo más complejo. Y es que en Colombia tenemos una cifra de desempleo de aproximadamente el 10%, una cifra que en mi opinión es bastante cuestionable, porque a veces en estas cifras se meten a empleados también informales, empleados que muchas veces ni siquiera trabajan el día completo, trabajan algunos días a la semana, tampoco tienen prestaciones legales, en fin, pero digamos que esta es la cifra, que es del 10%, y es una cifra que cuando se compara, por ejemplo, con países como Estados Unidos, que simplemente tiene un desempleo de aproximadamente el 3%, pues uno sí se da cuenta que es una cifra bastante alta. Y a este porcentaje de desempleo tenemos entonces también que sumarle, para formar ese cóctel de situaciones tan tesas que les decía ahora, tenemos que sumarle también entonces un porcentaje de cerca del 36% de la población que vive en pobreza monetaria y cerca de un 55% de la población que trabaja pero lo hace de manera informal. Y todo este cúmulo de situaciones tan tesas de falta de empleo, de informalidad, de bajos salarios, de pobreza económica, lleva a que muchísima gente entonces para subsistir decida entonces montar un negocio o una microempresa. Lo que pasa es que justamente las personas que toman esta decisión, que lo hacen para sobrevivir, obviamente no lo van a hacer con los mayores recursos, de la manera más estructurada o con el mayor capital. Entonces terminan muchísimas personas montando negocios, especialmente por ejemplo en los barrios. Entonces montan panaderías, montan tiendas, cacharrerías, peluquerías, carnicerías, en fin. Y pues de entrada, como les decía ahorita al inicio, caen en ese rango donde son más susceptibles las empresas a quebrarse, porque son las que menores recursos tienen, son las que menor estructuración y organización tienen en ocasiones. Entonces, digamos que la situación es compleja, pues, y es muy triste, porque justamente estas personas que montan esos negocios con tanta ilusión, uno ve, pues, y se ve, como les decía ahorita, de manera cotidiana, que un negocio lo montan y no alcanza ni siquiera a durar un año, o muchísimos negocios también, digamos que están ahí simplemente subsistiendo, pero las personas que los manejan ni siquiera se pueden sacar un salario decente, ni siquiera sacan en ocasiones un salario mínimo, trabajan una cantidad de horas, no tienen prestaciones, y bueno, o sea, digamos que de algún modo empiezan pues como a entrar
una esclavitud tremenda en estos negocios, simplemente con la esperanza de que en algún momento despeguen o que en algún momento sí vayan a funcionar. En mi caso, por ejemplo, con dos de los negocios que he tenido, he vivido las dos situaciones. La primera situación la viví con una cacharrería que monté por allá cerca del año 2015. La monté con un capital aproximado de 30 millones de pesos. La monté pues como con todas las ilusiones, con todas las ganas, con toda la esperanza de que funcionara. La monté en una zona bastante concurrida de la ciudad de Medellín, muy cerca del centro de la ciudad. Los que conocen Medellín la monté como cerca de esa zona de la Plaza de Flores. Entonces es una zona pues bastante concurrida. Pero a pesar de que se veía pues como tanta gente en el sector, de que tanta gente transitaba por ahí, las ventas diarias de este negocio eran de 50, 60, 80 mil pesos. Creo que muy pocos días me llegué a vender más de 100 mil pesos. Tenía unos gastos pues que eran considerables al mes, porque tenía que pagar cerca de 3 millones de pesos de arriendo, tenía que pagar un empleado y los servicios públicos. Ese negocio solamente lo pude mantener por cerca de 4 meses debido pues a ese nivel de gastos, porque básicamente pues eso se iba a comer todo mi dinero y me iba a quebrar porque las ventas eran muy bajitas. Y nada, liquidé pues el negocio después de esos 4 meses porque no lo pude mantener más. Y al final de toda esa inversión de 30 millones, creo que si mucho recuperaría, no sé, 8 o 7 millones de pesos. Pues realmente se perdió mucho porque obviamente la mercancía, cuando uno ya la va a devolver, la poca que queda, ya no te la toman a lo mismo. Igual las estanterías, bueno, en fin. Y la segunda situación la viví con una panadería que monté. Esa panadería fue un negocio que al inicio me funcionó súper bien. De hecho, la panadería la tuve antes de haber montado la cacharrería. Y como me comenzó a ir tan bien en este negocio, ahí fue donde tomé la decisión digamos, de irme pues como expandiendo en otro tipo de negocios. Y ahí fue donde decidí montar la cacharrería. La panadería la tuve por casi 3 años. Sin embargo, las ventas al final del primer año cayeron considerablemente, ¿cierto? Y los otros 2 años fueron ahí como pedaleándolo. Pero el último año, de esos 3 años, básicamente la panadería simplemente me daba los gastos, ¿cierto? O sea, yo trataba de mantenerla ahí, precisamente con la esperanza que tiene muchísima gente de que en algún momento el negocio va a volver a despegar o va a tener las ventas que tuve pues como al inicio, pero nada, digamos que eso nunca pasó. Y el punto pues de quiebre o el punto determinante cuando dije ya no más, fueron como los 2 últimos meses de ese año, porque básicamente tuve que meterle dinero del que yo me ganaba. O sea, en ese momento yo era empleado y esos 2 últimos meses la panadería ni siquiera dio los gastos. Entonces me tocó a mí ajustar del salario que me ganaba para meterle a ese negocio. Entonces ahí fue donde dije como que no, ya este negocio primero no me está dando plata, ya me la está quitando. Además me está demandando un montón de tiempo porque yo todos los días llegaba tipo 6 de la tarde al negocio para cerrar caja, para estar ahí ya como al final al cierre de la jornada, y me quedaba hasta las 9 de la noche. Entonces eran todos los días de 6 a 9, fines de semana, sábados y domingos clavado en ese negocio. Y nada, o sea, un negocio que no te está dando dinero, que antes te lo está quitando y que te está demandando perdón, un montón de tiempo, pues no. Entonces nada, ahí fue como el punto de quiebre y también decidí acabar con ese negocio. Entonces miren que con estos 2 negocios que les he ejemplificado, digamos que vi las 2 situaciones. En el primero, un negocio que ni siquiera sobrevivió un año, y en el segundo, un negocio que mantuve, a pesar de que no me diera dinero al final, simplemente con la esperanza de poderlo sostener en el tiempo y que en algún momento repuntara. Que creo que son 2 situaciones a las que se ven pues como sometidas muchísimas personas cuando montan un emprendimiento o un negocio. Entonces, por este tipo de experiencias, por lo que yo veo diariamente en la calle, por lo que muestran las cifras, lo que les comentaba ahora, es que cuando a mí una persona que piensa montar un negocio o emprendimiento me pregunta si realmente vale la pena montar ese negocio o emprendimiento, seguramente mi respuesta no va a ser tan efusiva, no va a ser un rotundo sí, hágale para adelante que eso le va a funcionar. Y seguramente vuelvo a un punto que les decía ahorita al inicio, y es que seguramente muchos emprendedores y las personas que están pues como metidas en este mundo, que yo también fui uno de esos en su momento, que cuando uno está mentalizado en montar un negocio, en emprender, siempre le dicen como que seguramente vas a encontrar muchas personas que te van a decir no, no lo hagas, muchas personas negativas. Entonces seguramente las personas que están con esa mentalidad en este momento van a pensar que yo soy ahora uno de esos, pero mi intención en ningún momento es decirles no, no emprendan, es desanimarlos, para nada. Mi intención es más darles una visión realista, una visión mucho más cruda, que obviamente está desde mi experiencia, porque así es como me ha ido en estos emprendimientos. Es lo que veo, como les he dicho ya de manera reiterada, es lo que yo veo todos los días en la calle, cuando veo gente que monta negocios, cuando veo que después desocupan, que hay tantos locales de arrienda. Y nada, y también por
por lo que uno va recopilando de las opiniones de muchísimos emprendedores. Porque si vos realmente le preguntas a gente que haya tenido negocios, seguramente el 95% o más de las personas que han tenido negocios, que lo han intentado con, sí, con cantidad de emprendimientos, porque la gente por general que está como en este tema de los emprendimientos, vos le preguntas si ha tenido tiendas, ha tenido panaderías, cacharrerías, carnicerías, negocios de apuestas, en fin, o sea, han tenido una cantidad de negocios precisamente intentándolo de manera reiterada. Y vos vas a escuchar en síntesis que casi todos concluyen que encontrar un negocio que realmente funcione es muy complejo. Por eso yo, como ya les he dicho también en otros videos, o sea, cuando uno realmente no tiene el dinero para invertir, es muy fácil ir cuestionando pues a una persona que dice lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Como que no, o sea, piénselo antes de emprender, no sé qué, tómense en el tiempo, a veces hay inversiones que no parecen ser tan rentables como por ejemplo la renta fija, los CDTs, pero son inversiones más seguras. Piénselo bien, que a veces estas pueden ser inversiones que al final del tiempo van a rendir muchísimo más fruto, ¿cierto? Porque emprendiendo, miren que uno a veces pierde muchísimo dinero. No digo que en todos los casos, pero sí diría que, no sé, en un 95% o más, uno sí pierde dinero con este tipo de emprendimientos. Entonces mi recomendación es que si están pensando en emprender, háganlo con el dinero y con los recursos, o sea, el tiempo y el trabajo también que están dispuestos a perder. Porque de nuevo son inversiones de un altísimo riesgo, pero si ustedes son personas que tienen en este momento un empleo con un salario fijo y ganan relativamente bien o les da el espacio como para ahorrar, piensen mejor en inversiones que, si bien mucha gente las critica de nuevo porque son inversiones mucho más conservadoras, inversiones como por ejemplo la renta fija o la finca raíz, que de nuevo en la finca raíz hago el paréntesis, que también es un negocio de alto riesgo, pero en comparación al riesgo de montar un emprendimiento o un negocio, pues es un riesgo mucho más bajo. Si les da pues como para irse por este camino, háganlo. Es un camino mucho más lento porque obviamente las rentabilidades a veces no son tan atractivas como las que puede dar un negocio, pero digamos que es un negocio, es una inversión, perdón, como más lenta, pero de algún modo mucho más segura. Diferente, por ejemplo, a montar un emprendimiento, a meter un montón de capital y de pronto perderlo todo, ¿cierto? Entonces digamos que esa es como mi recomendación. Y nada, no dejar todo tirado. Si es que estaban pensando en emprender de verdad, o sea, háganlo como de manera paralela, poco a poco. Si es que tienen un empleo, o sea, no llegar y renunciar de una, coger el dinero que tienen y decidir montar un negocio o emprender, porque puede que no les funcione y ahí sí van a quedar, es peor, porque hay mucha gente que después de estos emprendimientos no solamente pierden sus empleos, sino que además quedan con una cantidad de deudas y antes quedan pues como en números negativos. Y también pues hay muchísimas personas a las que de nuevo no le queda otro camino sino emprender, montar negocios, porque no tienen una educación, digamos, para buscar un empleo con un mejor salario, o porque están sin empleo hace mucho tiempo y no lo han podido conseguir y nada, básicamente solo les queda montar un negocio. Mi única recomendación con esto es que traten de ubicar los negocios lo más centrales que puedan, traten de evitar mucho los negocios en barrios, porque yo que digamos que he tanteado mucho ese tipo de negocios en estos sectores, realmente la clientela es la misma, ¿cierto? No sé, hay 100 personas en determinada zona, hay una panadería y si vos montas otra y realmente es buena, pues lo que hace es que la clientela se va a dividir, ¿cierto? Es difícil que llegue clientela de otros sectores a un determinado barrio. En zonas mucho más centrales, pues digamos que si hay una concurrencia mayor de público y puede que los negocios tengan una mayor probabilidad de sostenerse. Lo mismo con la estructuración de los negocios, o sea, analicen bien, analicen la zona, que sea una zona comercial, que realmente la gente sí compre ahí. Por ejemplo, a mí creo que uno de los errores con la cacharrería fue que, a pesar de que era una zona que estaba muy pegada al centro y concurría mucha gente, precisamente ese pudo haber sido uno de los factores que hizo que el negocio no funcionara. Es que como estaba literalmente a 4 o 5 cuadras de lo que es el centro como tal de la ciudad de Medellín, pues la gente simplemente decide, no, yo camino esas 4 o 5 cuadras porque de pronto encuentro un mejor precio, ¿cierto? El tema de los consejos, saber a quién recibirle consejos también es fundamental. Sé que suena como a frase de cajón porque mucha gente lo dice, pero realmente es así. Hay que saber muy bien a quién escuchar.
Cuando uno está como en este tema de montar un negocio o un emprendimiento, hay muchísima gente, familiares que le dicen a uno como que sí, hágale que eso funciona, por acá no hay un bar, eso va a funcionar, por acá no hay una panadería, eso va a funcionar, pero mucha de esa gente es gente que tiene que no tiene, perdón, ni 5 de experiencia en negocios, nunca han tenido un negocio, nunca han tenido dinero, entonces, o sea, yo como le recibo un consejo de dinero a alguien que nunca lo ha conseguido, a alguien que no lo ha tenido, o sea, o cómo le recibo un consejo de montar un negocio a alguien que nunca ha tenido un negocio en su vida, que no sabe lo que es emprender. Entonces sepan muy bien como a quién recibirle esos consejos. Uno puede escuchar a todo el mundo, pero uno ve que filtra, ¿cierto? Si les gustó el video, si les sirvió para algo, si les pareció interesante, porfa denle like, si tienen algún comentario bueno, constructivo, comenten, pero sobre todo suscríbanse al canal, esa es la forma que ustedes tienen de apoyarnos. En este canal estamos generando contenido acerca de finanzas personales y economía en general.